la posibilidad de tener contacto con estos profesores, el profesor Alejandro Merino y el profesor Carlos Cosme, dos profesores activistas de la ciudad de Lima, que han demostrado a lo largo de las charlas que hemos tenido, pues trabajar de manera muy afín a como nosotros trabajamos aquí en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Por un lado, recuperando la importancia del sujeto y la construcción de su realidad. Por otro lado, teniendo este trabajo comunitario, acercándose a diferentes formas de vivir la comunidad en sus regiones. Y por otro lado, el activismo LGBT, que es muy importante en todo Latinoamérica. En ese sentido, desde hace año y medio empezamos a tener una serie de charlas para que estos compañeros pudieran estar aquí en este espacio de la universidad. Y bueno, fue algo complicado en estos momentos porque, como saben, tengo un cargo de representación dentro de nuestra universidad y bueno, gestionar y todo ha sido toda una tarea complicada, pero finalmente se pudo concretar y además insertar esta actividad dentro del programa de capacitación de la coordinación ejecutiva y del sindicato, ¿no? En el cual está la compañera Grace Graciela Crote, ¿no? Que es una de las encargadas de esta secretaría de capacitación. Y esto que finalmente siempre vamos diciendo en estas materias como ensayismo, de colonial, ¿no? Que América Latina, los ensayistas, pero que muy pocas veces tenemos oportunidad de ir a esos lugares, ¿no? Entonces una forma de podernos allegar de la forma en que se mira la realidad, pues es aprovechar estas visitas que hay ahora. Todo el mundo tenemos un referente recuerden que Perú, cuando escuchamos Perú, las primeras imágenes que se nos vienen aquí a México, ¿no? Pues es Cusco y además de la señorita Laura, ¿no? Pero haciendo un lado de la señorita Laura, realmente más nutrido que hay en Perú, lo que nuestro mayor referente es Cusco, esta zona arqueológica maravillosa. Pero lo que nosotros conocemos de Cusco es la parte, es una parte mínima, ¿no? Que es como la zona arqueológica mínima de dimensión, no toda importancia, ¿no? Pero lo que hay alrededor del Cusco es impresionante, ¿no? Entonces, Carlos preparó una presentación muy agradable porque él nos va a hablar de cómo hay la recuperación de la habilidad artística del pueblo habitante de Cusco para proyectarlo en el arte de las iglesias, ¿no? En todo esto. Entonces, además trae unas fotos maravillosas en donde nos va a permitir a nosotros poder ver justamente estos niveles de coincidencias, ¿no? En su ponencia toca categorías que son muy afines, identidad, comunidad, ¿no? Y bueno, creo que ahí vamos a podernos dar cuenta que pues de repente no importa la distancia, pero estamos hablando del mismo idioma y además estamos poniendo el énfasis en las mismas cosas, ¿no? En la recuperación del sujeto, en la recuperación del saber tradicional, en analizar cómo nuestro saber tradicional se incorpora a un saber hegemónico, ¿no? Y bueno, esa parte me parece fundamental. Entonces, sin más preámbulos, les agradezco mucho a Carlos y a Alejandro su presencia en nuestra casa de estudios, su casa, adelante. Agradecemos la presencia a personas de la Coordinación de Comunicación de la universidad, a un activista, de esos activistas que siempre da un gusto verlos por aquí, porque siempre con una postura muy justa, muy ecuánime, acompañando los proyectos solidarios. Luis Perena, muchas gracias y esperemos que para todos sea muy buena esta charla. Después de la exposición de Carlos abriremos un conversatorio para poder intercambiar algunas ideas. ¿Okay? Entonces, sin más preámbulo, Carlos, bienvenido, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos esta tarde. También tengo que agradecer a la universidad, ¿no? Y evidentemente estoy en la persona de Ernesto. Antes que nada les diré que escogí el tema de trabajar en Cusco porque sabía que Cusco es una palabra que suena mucho. Cuando nosotros viajamos y vamos a algunos lugares de distintos países, probablemente siempre nos preguntan, ¿no? ¿De dónde vienen? Yo vengo del Perú. ¿Y
queda eso. Allá por Sudamérica, central de Sudamérica, pero hay dos palabras que a cualquier extranjero le suena muchísimo: Machu Picchu. Entonces, cuando ya nosotros personalmente vivo en una zona bastante alejada del Cusco, vivo en la capital, nosotros vivimos en la capital, Lima, está a más de 1000 kilómetros del Cusco, pero siempre hay una identificación de la historia del Perú con Cusco y con Machu Picchu. Entonces dije, bueno, para que esto le suene a todo el mundo y sepa más o menos por dónde va la idea, vamos a utilizar la palabra Cusco. Pero lo que sí quisiera aclararles antes de empezar es que este trabajo lo podría haber hecho sobre el Cusco, que está bastante al sur, en la zona altoandina de nuestro país, o podría estar perfectamente en el extremo norte, casi en la frontera con el Ecuador. Podría haber hablado de muchos pequeños pueblos de casi cualquier zona de los Andes peruanos. Entonces, esta elección ha sido simplemente, como les comentaba, una elección porque el nombre suena y porque eso probablemente establezca ya cierta buena actitud de parte del auditorio, de pensar que va a oír hablar de un sitio del que ya escuchó hablar anteriormente. Otra señalamiento que quiero hacer es, fundamentalmente voy a trabajar sobre la arquitectura, pero ya del periodo colonial, porque esta arquitectura va a demostrar una serie de características que provienen fundamentalmente de los caracteres en las que han permitido integrarse para producir esta arquitectura. Definitivamente es una arquitectura que va a integrar algunos elementos occidentales, obviamente es una arquitectura cristiana, una católica que viene después de la conquista, pero a la que la población del sector le va a incorporar una serie de elementos que los van a hacer sumamente propios. No voy a hablar de la gran arquitectura del Cusco, que tiene iglesias tan monumentales y ostentosas como las que estoy viendo aquí en Ciudad de México, ¿no? Sino vamos a hablar de la arquitectura de los pequeños pueblos que tienen un encanto distinto, que tienen una personalidad propia y que tienen además un gran valor desde el punto de vista histórico, pero también desde el punto de vista artístico, sin necesidad de esa ostentación de la que hacen a la arquitectura de las grandes ciudades. Entonces, vamos a tener una primera parte donde vamos a plantear algunos elementos conceptuales, y dado que esto está sumamente íntimo, es muy cercana a la relación, yo prefiero que en la segunda parte pueda hacer un trabajo más de trabajar con ustedes la imagen, que creo que va a ser bastante interesante. Entonces, el territorio americano está poblado de un sinnúmero de edificaciones como huellas dispersas de sus diferentes momentos históricos. Se van así yuxtaponiendo en su suelo los adoratorios y fortalezas construidos por sus primeros pobladores, las iglesias, conventos y canzonas mandadas levantar por los conquistadores, los edificios y monumentos erigidos por los libertadores también. Cada uno de ellos tiene una configuración específica, desde el imponente volumen monumental hasta la sencilla edificación doméstica, pero todos son también expresión de las dinámicas sociopolíticas de su tiempo, y tanto individualmente como en conjunto nos permiten una lectura. Perdón, parece que hay un pequeño desfase. Sí. Pero todos son también expresión de las dinámicas sociopolíticas de su tiempo, y tanto individualmente como en conjunto nos permiten una lectura de las condiciones en que fueron levantados y de la constitución de la fuerza del trabajo que permitió su elección. La historia de los monumentos precoloniales es más justa y suele atribuir los edificios a las sociedades que los construyeron. Así, Tikal es atribuido al pueblo maya, como Tenochtitlán lo es a los mexicas, y Machu Picchu a los incas. Pero la historia colonial suele ser mezquina y atribuye la primera catedral de Puebla a Francisco Becerra y la del Cusco a Miguel de Beramendi, extraordinarios proyectistas y maestros de obra, por cierto, pero olvidan a los modestos trabajadores que elevaron sobre sus espaldas las piedras que permitieron la existencia de esos edificios. Se olvida también la historia, en muchos casos, de los roles que esas edificaciones cumplieron en la regulación de las dinámicas sociales de dominación
que la corona española necesitaba implementar para garantizar su dominio en esta región. En los Andes centrales, la ocupación española trajo consigo la reorganización integral del territorio y el replanteamiento de sus dinámicas. Así fueron priorizadas las regiones con potencial minero y las costeñas, que permitían la comunicación con la metrópoli. El control del territorio fue hecho efectivo a partir de la fundación de ciudades y de reducciones. Las ciudades eran centros políticos, administrativos, militares y religiosos en las que se concentraba sobre todo la población española, criolla y algo de población mestiza. También había en las ciudades población indígena, pero fundamentalmente o casi exclusivamente trabajando al servicio del resto de la población. Mientras que las reducciones eran centros poblados, usualmente de pequeñas dimensiones, en los que se concentraba la población indígena que previamente vivía dispersa en las zonas rurales. Los conquistadores consideraron que de esa manera dicha población podía ser controlada política y económicamente, además de ser incorporada a las dinámicas sociales impuestas por la dominación española. Se hablaba mucho de su posibilidad de civilizarse, cosa que ahora evidentemente nos tiene que sonar a una broma. Formaban tanto las poblaciones en México como en el Perú parte de civilizaciones muy evolucionadas que no necesitaban civilizarse para nada. La política de reducciones empezó tempranamente en el virreinato peruano, pero adquirió su verdadero impulso con la llegada del virrey don Francisco de Toledo. Este virrey, quien recorrió gran parte del territorio, estuvo en la región del Cusco alrededor de 1570. Allí ordenó la reducción de numerosos poblados andinos. Una de las razones principales de la política de reducciones fue el impulso a la evangelización. Aparte de su fe intensa, los conquistadores encontraron en la prédica religiosa un mecanismo de manipulación que permitía presentar la invasión como la alternativa de salvación de estos creyentes. Mi comentario ahora obviamente no va para nada al tema de la fe o de la doctrina, pero los españoles encontraron una excelente posibilidad de manipular esta fe y esta doctrina. Una doctrina que le dice a los pobladores que está muy bien este pequeño periodo de sufrimiento en este mundo que puede durar, pues, según la calidad del trabajo y de la alimentación, 40, 50 años, poco más que eso, si es que a cambio de esos tremendos años de sufrimiento, luego se iba a disponer de la eternidad del gozo. Por lo tanto, lo único que había que hacer es esperar a morirse. Era el único requisito indispensable, y que luego de la muerte el goce iba a ser por los siglos de los siglos. Entonces, en última instancia, eso lleva a la posibilidad de decir: cuanto más te hago sufrir, cuanto más dolor te causo, en última instancia tienes que agradecer, porque todo tu dolor y todo tu sufrimiento va a ser compensado con creces. Gran posibilidad de la corona española de manipular estos conceptos básicos de la doctrina cristiana. Esa era la razón para que en cada uno de estos pequeños pueblos, llamados reducciones, fuera imprescindible la construcción de capillas de evangelización. Se les denominaba capillas doctrinales, ¿no? Cada responsable que recibía un territorio con un sistema que los españoles implantaron al que se le denominaba la encomienda, estaba obligado, por un lado, según las normas españolas, a proteger a la población indígena que le era entregada. Estaban obligados también a darles educación, estaban obligados sobre todo a evangelizarlos. Y por lo tanto, en cada una de estas reducciones debía ser construida una capilla doctrinal. La construcción de esta capilla, según las propias normas españolas, debía correr a cargo de los españoles, que se beneficiaban con el trabajo de los indígenas. Pero en la mayoría de los casos se obtuvo además recursos de la iglesia y de los propios trabajadores, quienes pusieron la mano de obra para todos los procesos de edificación. Para ello, los españoles recurrieron al uso de diversas formas de trabajo comunal y tributario que ya antes habían sido implementados por los pueblos que habitaron la región.
perfeccionados por los últimos conquistadores autóctonos, los incas. Ahí habría que hacer un señalamiento también, encontrando muchísimas semejanzas con lo que ocurría acá. Los incas fueron un pueblo conquistador, y un pueblo conquistador bastante exigente, y un pueblo conquistador que dominaba y sometía. Si en principio nosotros reconocemos que el sometimiento y la dominación no deben ser posibles entre pueblos distintos, encontramos también allí una deficiencia en la estructuración social de la época. Pero sí habría que remarcar una diferencia muy grande, que puede ser fríamente analizada. Los incas, en el momento de conquistar a los demás pueblos que formaban parte del territorio de los Andes centrales, establecían una manera de dominar que dejaba inalterables las dinámicas económicas del lugar. Es decir, no se afectaba en ningún tipo de producción. Ellos cogían como tributo una parte de esa producción, pero no les interesaba mucho quedarse con la producción. Lo que más les interesaba era la mano de obra. Y por lo tanto, los pueblos dominados para los pueblos dominados era una exigencia entregar gran parte de su mano de obra para beneficio de los incas en un trabajo no remunerado, evidentemente. Y entonces, como sí se les permitía mantener gran parte de su propia producción, esas poblaciones no pasaban ni hambre, ni tampoco extremas necesidades. También con una adecuada, no sé si adecuada, pero con una política inteligente de parte del conquistador. Si lo que yo necesito es tu mano de obra, por un lado, no debo permitir que mueras, porque al morir pierdo el valor de tu mano de obra. Tampoco debo permitir que te empobrezcas y que te subalimentes de tal manera que no puedas trabajar eficientemente para mí. Por lo tanto, eso les llevaba a una racionalidad en la estructura productiva. Las poblaciones dominadas debían conservar la vida y debían, además, recuperar sus fuerzas a través de la alimentación y el descanso, ¿no? ¿Por qué? Porque bien alimentados y además con buena fuerza de trabajo ibas a producir más para mí. Entonces, allí se estructuraba, además, a esto hay que agregar un extraordinario conocimiento de todas las posibilidades del territorio. Los incas conquistaban, tenían una capacidad muy grande de entender las dinámicas del territorio de tal manera de nunca afectar la posibilidad de ese territorio de producir, sino por el contrario de incrementarlas a través de la tecnología y de los avances que ellos tenían, siempre incrementar la producción, ¿no? Cuando los españoles llegan, los demás pueblos, muchos otros pueblos que habían sido conquistados por los incas, ven en los españoles la posibilidad de liberarse del yugo inca, sin prever ni tampoco avisorar que la dominación española iba a ser muchísimo más que la dominación española iba a ser muy grave su situación, iba a pasar a un periodo de empobrecimiento y de gran falta de recursos. Simplemente optaron por la política de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y por eso se aliaron con los españoles y fueron ellos quienes realmente tomaron las armas en contra de los incas y destruyeron la estructura social y económica planteadas. Tenían los incas una gran cantidad de formas de trabajo comunitario, la minca, la mita, en las cuales se organizaban para hacer trabajos para el Estado, ¿no? Obviamente un trabajo que no se remuneraba, sino que simplemente se recibía alimento y lo necesario para sobrevivir. Y estas formas fueron implementadas, fueron utilizadas también por los españoles, pero ya con déficit de retorno, es decir, ya sin entregarles el alimento necesario ni la manera de reponerlos, ¿no? Documentos de la época registran los pedidos de trabajadores y de recursos económicos realizados por los encomenderos, hacendados o dueños de los obrales. La fortuna de los españoles llegó a ser tan grande en tan poco tiempo que hay documentos de una región en la zona central del país, pero hacia la zona alta, de un muy rico encomendero que ya para la llegada de los españoles al Perú se produce en el año de 1532. Y este encomendero, en la década de 1560, es decir, ni siquiera 30 años después de su llegada al
el territorio, por pedido de su esposa y de sus 5 hijas, él solo su propio peculio manda construir una iglesia y un monasterio entero. Sin, por supuesto, que eso melle la gran riqueza que había acumulado. Se los comento simplemente para que vean que en menos de 30 años esta persona tenía la capacidad de construir todo un complejo monacal y una iglesia levantada en piedra de la manera más ostentosa, solamente con un dinero que salía de su propio bolsillo. Y era un encomendero, no era ni el virrey ni un gran noble, ¿no? Había alguien que se había enriquecido con las encomiendas en el territorio. Por ello, en todos los pueblos de indios fueron construidas capillas doctrinales según un modelo homogéneo preestablecido. El proceso de configuración de estas iglesias fue complejo y dilatado. A su original estructura arquitectónica fueron luego agregados diversos elementos, tanto funcionales como ornamentales: retablos, series de cuadros, muebles, tallas e imágenes de diversa índole, etc. Dichos elementos correspondieron en su estilo a los tiempos específicos en que fueron elaborados. La estructura básica de esos templos, difundida por todo el territorio durante el siglo XVI, era la de un espacio de planta rectangular con una sola nave alargada, construida en adobe o en un menor número de casos en piedra, con muros continuos y macizos, con pocas aberturas. El espacio interior estaba dividido en 3 sectores: el ingreso, que se denominaba sotocoro por estar debajo del coro, de menor altura por encontrarse justamente debajo del coro. Luego venía la nave, que era el espacio siguiente, y estaba, tal como el coro, techada con estructuras de madera. En la mayoría de los casos, esta estructura de madera era de palinudí, una estructura conformada por una secuencia de pares de vigas inclinadas, unidas en ángulo obtuso y estabilizadas por una tercera a modo de tensón. Ahí tienen la estructura tradicional: 2 pares y un nudillo, y lo difundieron en las zonas liberadas. Su menor altura y la sencillez de los sistemas constructivos de sus muros deben haber sido algunas de las razones de su amplia difusión en el territorio conquistado de Sudamérica. Este es el monasterio de San Juan de los Reyes, un monasterio construido en la época de la reina Isabel la Católica, y que es una expresión del gótico tardío español. Ya un gótico, me imagino que conocen ustedes las imágenes de la Catedral de Notre Dame, de la Catedral de Burgos, etcétera, en las que estas iglesias tienen una altura absolutamente descomunal. Ya en el siglo XV, esta idea de llegar a Dios a través de la altura del edificio había sucumbido, y la arquitectura ibérica del siglo XV, gótico-isabelina, es de muy baja altura. Conserva fundamentalmente la ornamentación, los largos, estas largas agujas muy ornamentadas que le dan el sello de lo gótico, pero ya no más. El gótico se sigue usando, y este tipo de ornamentación también, porque simbolizaba lo cristiano, que estaba en enfrentamiento contra lo musulmán, pero ya se había perdido la esencia fundamental del gótico, ¿no? Pero se encontró que estos modelos de más baja altura se podía adaptar muy bien a las dinámicas constructivas que ya se tenían en la zona. En el caso de porque hemos hablado del volumen y de las paredes, pero en el caso de los techos realmente se produjo una dinámica distinta. Los techos góticos eran techos de nervadura, como los que estamos viendo allí, pero estas formas de construir eran tremendamente complejas, y la población nativa, que era la que verdaderamente construía, resultaba todavía muy difícil el entender los conceptos y las prácticas de este tipo de construcción. Por eso este tipo de techos es prácticamente muy reducido su número en el territorio de los Andes centrales, en el territorio específicamente del Perú. Solo hay una zona, en la zona de la costa y muy al norte de Lima, probablemente más de 1000 kilómetros al norte de la capital, en la que estas construcciones sí se hicieron como se debía. Un espacio único
pero techado con bóvedas de nervadura. En cambio, el resto de la población en el mundo andino, antes de la llegada de los españoles, había estado acostumbrada a techar sus antiguos edificios con techos de madera a dos aguas por el tema de las lluvias, inclinados, y entonces le fue mucho más sencillo aprender este otro tipo de técnica que fue la técnica del patio. Por ello, tanto la técnica como las características formales de las techumbres asumieron otra tradición también española, la tradición mudéjar, una tradición bastante difundida en España. El mudéjar fue un estilo cristiano, muy característico de la España en formación, aunque su lenguaje formal y sus sistemas provinieran del arte islámico. Esto no debe sorprendernos, si tomamos en consideración que la presencia árabe en la península ibérica se mantuvo por casi 8 siglos, por lo que su legado se volvió parte de la tradición cultural de la península. Estas características fueron difundidas a todo lo largo del territorio peruano, durante el siglo XVI e inicios del siglo XVII. Incluso en el caso de las grandes iglesias conventuales de las ciudades, aunque en estas últimas el paso del tiempo, los sismos, que son muy numerosos allá, pero sobre todo la incursión de nuevos modelos propios del siglo XVII, motivaron su destrucción para ser reemplazadas por nuevas edificaciones, según el tipo, ya un nuevo tipo que no tenía solamente una nave, sino forma en planta de cruz latina y varias naves, aunque este tipo gótico isabelino que hemos visto, con techos inclinados a dos aguas, sí se mantuvo en las zonas rurales, especialmente en estas reducciones a las que hemos hablado. Los elementos que configuraron la imagen y estructura de estos templos fueron incorporándose en periodos largos, en los que además muchos de ellos fueron renovados por ser parte de su mobiliario, en correspondencia con la estética de su momento, por lo que casi todos los casos los rasgos estilísticos de las iglesias resultan muy variados. Así es común que el esquema gótico isabelino, techado con estructuras mudéjares, fuese complementado con portadas renacentistas, pintura mural o pintura de lienzo, con algunos caracteres manieristas, con una retablería y un mobiliario barroco, etcétera, etcétera. Más tarde se incorporó incluso, sin alterar la coherencia del lugar, elementos de influencia rococó o neoclásica. Esto nos lleva a una afirmación que debe diferenciar la forma de hacer historia de la arquitectura en América de la que se hace en Europa. En Europa las cosas fueron muy rígidas, muy bien estructuradas, y la historia del arte se mide a partir de la evolución de los estilos, el gótico, el renacimiento, el manierismo, el barroco, etc. En América esto no vale. ¿Por qué? Porque la arquitectura se fue haciendo de a pocos, y se fue haciendo además con reinterpretaciones locales de lo que los maestros españoles o europeos en general traían. Justamente sobre eso hay, siguiente, por favor, hay una mirada crítica también a la actividad del turismo. Debemos reconocer que el turismo tiene su apoyo, porque consigue fondos necesarios en algunos casos para que estas joyas que ahora, a partir de ahora vamos a ver, puedan ser mantenidas. Pero también muchas veces sacrificamos una serie de aspectos de nuestra propia identidad por darle paso al turismo. Hay que tratar de encontrar una especie de equilibrio. Las iglesias que ahora sí vamos a empezar a ver, que corresponden a la zona en estudio, desde hace algunos pocos años han empezado a ser promovidas. Una de ellas estaba siendo difundida y marketeada desde ya hace como unos 12 o 15 años. Y como rebote, las demás de este circuito han empezado también a recibir turismo. Y algún funcionario, el Ministerio de Turismo decidió entonces, con un espíritu de hacer difusión, crear esta ruta. Como leen ahí, se llama la Ruta del Barroco Andino. Por la mirada que vamos a hacer, este pequeño paseo por las iglesias, vamos a encontrar que el estilo menos presente en la zona es el barroco. Y vamos a encontrar muchos aspectos de renacimiento, de manierismo, de neoclasicismo, etcétera, etcétera, que no han sido nombrados. Y al decir barroco, pues unifico todo y renuncio a la diversidad
La diversidad es un rasgo muy importante que enriquece las cosas. Y entonces, yo creo que esto proviene fundamentalmente del hecho que, supongo, en casi todas partes de América sobre todo, la idea del barroco nos remite a elegancia, trabajo, ornamento, ¿no? Cosas que son muy fáciles de entender. Y por lo tanto, se ha escogido el nombre de la ruta del barroco andino para despertar un poco la curiosidad de la gente, ¿no? Y como siempre se hace, como muchas veces se hace, se establece un elemento hegemónico y se olvida que la combinación, la acumulación y el intercambio del diálogo entre muchas expresiones distintas, es decir, la diversidad, enriquece siempre las cosas, ¿no? Y eso es más o menos un poco lo que vamos a ver. Vamos a empezar por la primera iglesia, que además no solamente la primera iglesia, porque fue la que se empezó a propagandizar desde hace mayor cantidad de tiempo, sino porque la que está más cercana de la gran ciudad de México, ¿no? Esta es la iglesia de Andahuaylillas. Primero vamos a ver un mapita para que vean ustedes, en donde dice Cusco, ahí está la gran capital, ¿no? Y luego este camino que va llevando hacia la zona del altiplano, donde está el lago Titicaca, es la ruta que nosotros vamos a seguir y vamos a visitar Andahuaylillas, Guaro y algunos otros pueblitos más por la zona. Siguiente. El primer pueblito que vamos a visitar se llama Andahuaylillas, ¿no? Y esa es la iglesia de la que vamos a hablar ahora. Como pueden ustedes ver, es muy sencilla en su estructuración, realmente en su inicio era solamente la parte central. La torre que ven anexa y esta capillita al lado izquierdo fueron agregados ya posteriores, hechos en el siglo XVII. La iglesia era originalmente solamente la parte central, una especie de pequeña casita, una sola habitación con su techito adosado. Antes de entrar a la iglesia, siempre había esto que se denomina cruces, ¿no? Que eran lugares donde las personas que iban a entrar hacían acto de contrición, es decir, pedían perdón por sus pecados y recién podían entrar como una especie de lugar de arrepentimiento. Uno hacía acto de contrición para luego recién entrar a la iglesia. Hay un detalle interesante. En estas zonas, casi siempre antes de ingresar al templo, hay un espacio abierto más o menos grande, ¿no? Eso hay en muchísimas iglesias y en muchos lugares. Se denominan atrios y servían, aparte de para crear una antesala antes de ingresar al templo, que de alguna manera separara el espacio profano, que era la calle, del espacio sagrado, que era la iglesia. Pues existía este atrio y además servía como lugar de enterramiento. Pero además, en estas iglesias, ese atrio cumplió una función muy importante. Los indígenas se negaban a ingresar al templo por dos razones muy importantes. Una primera es porque no querían abandonar su religión ancestral para asimilar otra que le estaban imponiendo a la fuerza. Y por otro lado también porque desde que ellos habían nacido se les había inculcado que a los templos no se ingresaba, ¿no? En el mundo andino, las celebraciones religiosas se hacían en grandes espacios abiertos en el exterior de los templos. Solamente las élites sacerdotales y gobernantes eran quienes ingresaban a los templos. Y había la amenaza permanente de que si alguien que no formaba parte de una de esas élites ingresaba al templo, el dios se iba a enojar y iba a traer una serie de desgracias. Entonces, en ese caso se combinaban los dos elementos: el temor que el dios cristiano se enojara porque ellos ingresaban al templo y el deseo de no abandonar su religión original. Entonces, ya los sacerdotes españoles no tenían otro remedio más que agruparlos en el atrio delante de la iglesia y hacer la prédica evangelizadora e incluso la misa en balcones, como pueden ustedes apreciar ahí. Porque es extraño encontrar un balcón en la fachada de una iglesia. ¿Quién va a salir a saludar desde el balcón? No hay ni una reina de belleza, ni un presidente, ni una autoridad que salga a hacer un discurso. Entonces, el espacio servía para que se hiciera el oficio, la propia misa allí, y eso obligaba también a que toda la portada, toda la fachada, se convirtiera en un retablo con imágenes y todos los elementos necesarios como para que la misa se pudiera dar en el exterior. Siguiente. Ahí tienen, ¿no? Entonces, si ustedes ven, hay hornacinas allí para colocar imágenes y además
pintura mural. Esta foto fue tomada, casi la totalidad de la foto son mías, ¿no? Fue tomada antes de la última restauración. Hay una cosa que se ha permitido el turismo y eso hay que reconocer. Ha permitido que estos lugares cuenten con financiamiento. Y ese financiamiento es muy importante. Miren ustedes y miren el estado en que se encuentra ahora. Es decir, la financiación, ¿no?, ha dado su contribución y ha permitido que se haga un excelente trabajo de restauración de la pintura propia y de las estructuras de la iglesia. Es así como luce hoy día, es como lucía desde más o menos el siglo XVII. La iglesia fue construida a inicios del siglo XVII, pero siguiendo los modelos que se habían difundido durante el siglo XVI. Y ese es el balcón ya con las pinturas restauradas, desde el cual los religiosos hacían la misa. Igual, el esquema es exactamente el mismo que ya habíamos mencionado. Es solo un espacio de forma rectangular dividido en 3 secciones. Esta que está enumerada como el número 2, que es la zona del ingreso, un poco más baja porque el coro va encima. La 5 es la zona de la nave donde se colocaban los fieles para escuchar la misa. Y la zona 9, que es la zona en la cual el religioso hacía la misa, que se llama el presbiterio. Siguiente. Entrando sobre la zona del ingreso se va a ubicar el coro. El coro no es, como nosotros lo pensamos ahora, el lugar donde un grupo de gente se reunía a cantar. El coro era el lugar donde los religiosos se reunían juntamente, en este caso de las reducciones, con un grupo de la población que formaba parte de la comunidad religiosa, para discutir y reflexionar sobre temas religiosos, para orar y también para entonar cánticos. Es decir, no era un lugar donde venía un grupo extraño para amenizar las misas, sino formaba parte de las propias dinámicas de los religiosos. Siempre se adornaba mucho y, como ven ustedes ahí, hay un gusto que viene desde el periodo prehispánico por la pintura mural, por la ornamentación de la pintura mural. Se juntó el gusto por la pintura mural con el hecho de que quienes pintaron en este caso, en su mayoría fueron pobladores de la misma zona, porque para estas iglesias que eran muy pequeñitas, muy sencillas y bastante pobres, era muy difícil traer pintura desde fuera, pintura de lienzo que era cara y que había que traer en muchos casos desde España. Entonces simplemente se tomaron modelos y con eso se pintó los interiores de la iglesia. Lo que están viendo allí es un órgano del siglo XVII. Esta iglesia posee en su coro 2 órganos muy pequeños, pero que son del siglo XVII, fueron restaurados no hace mucho y suenan bien. Ese es el interior de la iglesia. Toda la estructura se veía bien pobre desde fuera, ¿no? Pero a lo largo de los años, las donaciones y el propio trabajo de las poblaciones consiguieron ornamentarla como pueden ver ustedes ahí. Es cierto, hay mucho brillo, hay mucho oro, muchas formas rebuscadas, pero si analizamos allí, lo vamos a hacer en un momento más, salvo los marcos de los cuadros y el retablo mayor en la parte del fondo, es lo único barroco que hay en la iglesia. La planta que hemos visto es una planta gótico isabelina. Siguiente, por favor. Toda la pintura mural, miren, no había dinero para hacer portadas. Las portadas implicaban hacer trabajo de obra, ya sea en madera o en ladrillo, pero no había problema, no tenemos portada, la pintamos. Y se pintaban con todo lo que correspondía tener en una portada: columnas, ornamentos, grandes remates de escudería y ángeles como si estuvieran labrados, pero todo solamente trabajado en superficie. Y toda la superficie del templo, toda, estaba pintada. Siguiente. También, y ahí debo reconocer nuevamente la labor del turismo, en este estado estaban cuando yo ya no recuerdo cuándo debo haber tomado esas fotos, pero es hace bastante tiempo. Miren el estado en que se encontraban. Siguiente, por favor. Y es así como se encuentran ahora. Allí tenemos que la pintura no era hecha pues para ornamentar la iglesia,
toda pintura debería tener un mensaje muy preciso. En este caso estamos viendo, esto es todo un gran mural, creo que en una foto posterior lo vamos a poder observar, en donde podemos ver el camino al infierno y el camino al cielo, ¿no? El camino al infierno que empieza siendo muy ancho y se va angostando poco a poco, en donde las personas llenas de atributos y ornamentos, como ven ustedes, están muy acicalados, muy elegantemente vestidos, van avanzando hacia las llamas del infierno, ¿no? Mediados por la boca del Leviatán. Y allá el camino al cielo, un camino que empieza muy angosto y se ancha después, pero donde las almas van desprovistas de toda ornamentación, pero llevadas por ángeles. Luego la nave, que es donde se encuentran los fieles, se separa, no hay una comunicación virtual, pero nadie puede cruzar una barrera. Hay un gran arco allí que va a separar la zona de la nave de la zona del presbiterio donde los hacen la misa, ¿sí? Y esa zona sí no podía estar techada con maderas muy sencillas. Entonces, para esa zona el techo se labra profusamente con un sistema constructivo de origen islámico, de origen árabe, y también con una ornamentación propiamente de origen árabe, ¿no? Esto es un trabajo de una lacería islámica, ya pintada, dorada con oro, ¿no? y esmaltada. Siguiente. Ahí tienen una visión del techo del presbiterio, ¿no? Ahí se ve la parte del remate del retablo mayor y el extraordinario trabajo que hicieron no arquitectos y mano de obra que viniera del Islam o de España, sino la mano de obra local que aprendió muy rápidamente a trabajar esta manera. Siguiente. Esto es todavía muy temprano, esto es el inicio del siglo XVII, es el púlpito, y el retablo sí ya es de finales del siglo XVII, y ese sí ya es un retablo barroco muy ornamentado. Siguiente. También los marcos de los cuadros lo son, y en el caso de las pinturas de lienzo, algunas ya tienen cierto carácter barroco y otras todavía permanecen en el Renacimiento tardío o en el Magnífico. Siguiente. La siguiente. 1C. Esta es la iglesita que empezó a ser visitada y que por esta ya difusión que se ha hecho de la visita ha logrado obtener dinero para su restauración. Las que vamos a ver ahora están algunas en proceso de restauración y otras también se han terminado de restaurar, pero mucho más recientemente. Vamos a ver ahora la iglesia de Huarte, está en carro a 10 minutos. No voy a repetir, es exactamente el mismo esquema. Si ustedes pueden observar, no hay ninguna profusión ornamental en el exterior de la iglesia. La torre de campanario, la espadaña de campanario y la pequeña capilla a la izquierda, ambas han sido agregadas durante ya muy avanzado el siglo XVII. Siguiente. Esta iglesia es muy, pero muy conocida por el conjunto de sus murales, ¿no? Perdonen por la digresión y el volver hacia atrás. Hay algo que a mí me gustaría remarcar. El turismo puede ayudar, no mucho para la financiación, para la relación, pero puede corromper mucho también. En la iglesia anterior, con esa gran cantidad de pintura en el techo, en las paredes, a alguien del Ministerio de Turismo, funcionario, por cierto, que no debe saber nada de arte ni de cultura, se le ocurrió darle el nombre marquetero de la Capilla Sixtina. Y probablemente si alguien viaja al Perú y quiere hacer el viaje hacia esta zona, encontrará folletos en que se anuncia esa iglesia como la Capilla Sixtina. Terrible porque es una falta total de identidad, ¿no? Después nosotros terminamos apareciendo como aparecen artistas allá que se llaman la J-Lo del folclore, o la Thalía de la cumbia peruana y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, sin dar posibilidades, estoy seguro que si ese funcionario hubiera aparecido hace unos años atrás, no tendríamos Machu Picchu, sino tendríamos la Atenas peruana.
Cuando lo que uno tiene que hacer en el desarrollo de su identidad es afirmar que uno mismo es, ¿no es cierto? Y entonces, si reciben alguna vez una publicidad diciéndoles la pieza, es una ropa, por favor. Esta otra es una iglesia que también aquí la pude fotografiar antes de su proceso de restauración, ahora está mucho más bonita. Esta es el sotocoro, es decir, la parte que está debajo del coro, que sirve para marcar el ingreso del que se sigue. Pintada, repintada, en este caso sí debo decir repintada porque estas pinturas son de finales del siglo XVIII. La iglesia, de hecho, estuvo totalmente pintada como la anterior. Con los años la pintura debió haberse dañado y los religiosos decidieron convocar a otro pintor para que cubriera las anteriores y hiciera todo un trabajo nuevo. Felizmente el pintor era un tipo muy habilidoso, se llamaba Tadeo Escalante y él hizo las maravillas que les voy a mostrar en la siguiente. Él no varió para nada. Miren, esto es un calco del anterior que vimos con el ingreso a través del sotocoro, la nave y el presbiterio siguiente. En este caso no brilla tanto como el anterior, se dieron cuenta, pero la pintura mural de todo el alrededor es realmente extraordinaria. Siempre hecha no con un afán de ornamentación, es hecha para desarrollar un discurso siguiente. Inclusive ya acá dentro de los criterios contemporáneos de la restauración, lo que ya no existe no se puede devolver. Entonces lo que se ha hecho es los pedazos del techo en que todavía existía pintura se ha restaurado, se ha devuelto el color, pero allí donde ya la pintura desapareció no se ha repuesto y se ha dejado blanco. Y allí pueden ustedes observar el trabajo del momento preciso del desarrollo de la restauración del interior de las pinturas. Siguiente. Esta es la pintura del coro, ¿no? Donde se ve una hermosa anunciación también de Tadeo Escalante, la Virgen allí, ¿no? El ángel anunciándole que va a ser la madre de Jesús y una coronación de María en el otro lado. Siguiente. Y exactamente igual que en el anterior, en el muro del ingreso se pinta aquí el árbol de la vida en un lado y la muerte del rico y la muerte del pobre en el otro, ¿no? La muerte del pobre arriba, donde el pintor quitó la pared de la casa, se puede ver que está muriendo, acompañado por oraciones, religiosos, etc. Mientras que en la parte inferior es la muerte del rico, ¿no? Hay una mesa opulentamente servida, como las que hemos disfrutado acá en México, ¿no? Y aparece la muerte llevándose a los comensales que están dejando de gula, ¿no? En el otro lado pasa lo mismo, una mesa elegantemente servida en la parte superior y en la parte baja el árbol de la vida. Está la muerte cortando el árbol, Jesús a punto de tocar la campana del fin del mundo, el demonio jalando el árbol para que se venga abajo y como siempre la Virgen María rogando por la vida de sus hijos. Este es uno de los murales más bonitos que hay en la iglesia. Ahí para cada mural está esto para ser interpretado. Nosotros nos lleva mucho tiempo, acá les he puesto solamente. Este es muy interesante, es el mural del triunfo de la muerte. Es para enseñarle a los humanos que la muerte va a triunfar sobre todo. Miren a sus pies una corona de rey, la corona del papa, ¿no? Por ahí una corona ducal, herramientas de guerra, tambores de guerra, cañones, etcétera, etcétera, estandartes. Todo lo humano va a ser derrotado por la muerte. La muerte se impone sobre todo y el tiempo de la llegada de la muerte es inexorable. Vean que la muerte tiene en la mano una clepsidra, ¿no? Con relojes de arena, ¿no? Que indica que el tiempo siempre se va a cumplir, ¿no? Y en la parte inferior, un detalle bien interesante. Ven ustedes una cunita con un niño recién nacido amenazado por la muerte, pero protegido por el ángel de la muerte. Y miren, qué cercano el camino, qué poca distancia entre la cuna y la tumba. Todo ello nos habla de la vida efímera. El recorrido entre el nacimiento y la muerte es sumamente corto, ¿no?
hay que estar siempre muy bien preparados. Ahí está una muerte, una escena de muerte también, ¿no? El demonio está debajo de la cama acechando y los religiosos protegiendo a esa alma para que vaya al cielo. Y el detalle bien interesante, encima del pilar, esta especie de columna que está al costado de la muerte, hay un ángel soplando pompas de jabón. Muy extraño originalmente en interpretación, pero ¿qué puede haber más efímero que una pompa de jabón? ¿No? Entonces, la pompa de jabón simboliza la vida humana, o sea, nada más se inicia y termina. Entonces, la vida eterna es aquella por la que hay que luchar y trabajar, ¿no? Una vez que uno se muera, si sufrió y tuvo dolor en la vida terrenal, va a ser recompensado en las vidas siguientes. Esta es una iglesia muy pequeñita, siguiente, que está a orillas de una laguna. Entonces, el clima y el ambiente es maravilloso porque el pueblito está al otro lado, la iglesia está algo alejada, un templo muy pequeñito que goza de un paisaje de un clima extraordinario. Siguiente, ahí está la zona del ingreso, siguiente, y miren, es pequeñísima, pero tiene los mismos elementos. La entrada debajo del sotocoro, una nave muy pequeñita y el presbiterio. Siguiente. Hermosísimo su retablo, esta es una de las iglesias más pequeñas que hay en la región. No tenían en aquella época las construcciones y las viviendas muy elegantes, siguiente, que tenían mucho dinero, cubrían las paredes con telas de damasco, las traían desde el oriente, eran carísimas. Bueno, no había dinero para comprar telas de damasco, la tela fue pintada sobre las paredes. ¿No? Las telas de damasco, todos los diseños de las telas de damasco reproducidos con la pintura. Allí la parte del coro, y siempre el techo muy bien decorado. Y con esta cerramos esta pequeñísima muestra para que se animan también a visitar esta región. Esta es una iglesia muy grande, lamentablemente todavía no ha entrado al proceso de restauración para cerrada, es un poco difícil acceder a ella. El gran atrio que servía como para alojar a los que todavía estaban en preparación del cristianismo, del catolicismo, y servía a la vez como cementerio. Siguiente, la portada principal, siguiente, y el interior de la iglesia. O sea, todas estas construcciones en exterior sumamente sencillas tienen en su interior toda esta enorme riqueza. Y todo esto proveído por los pobladores de la zona. También estuvo enteramente cubierta de pintura mural. A algún religioso, probablemente algunos años, se le ocurrió que la pintura ya estaba muy desgastada y no encontró mejor idea que cubrirla con una capa de pintura superior. Porque sí estaba conservado la mayoría de su colección, la mayor parte de su colección de pintura ya del siglo XVII y del siglo XVIII. Siguiente. Una maravillosa colección de pintura colonial. Siguiente. Y los techos pintados también, ¿no? Este es el techo del presbiterio, que no está trabajado con madera fina, como en el caso de las iglesias anteriores que vimos, y entonces está trabajado con una madera muy sencilla, fue cubierto con unos lienzos y en algunos casos con piel de ajoquénido, y sobre esos se pintó. En este caso hay una serie de los apóstoles, que son los que adornan las faldas del parimulio. Siguiente. Un retablo siempre barroco, y hay una visión del techo del presbiterio. Aquí no había madera labrada, entonces simplemente para evitar que se vean los troncos deformes, fueron cubiertas con esta pintura. Siguiente. Parte de los retablos, el púlpito. Siguiente. La pintura de esta es la zona del del baptisterio, como siempre adornada con alguna pintura alusiva al bautismo de Cristo. Quedamos allí, y para rematar, les había dicho que este mismo trabajo lo podríamos haber hecho, yo calculo que unos 20 circuitos en el territorio peruano, ¿no? Como les dije, ya les comenté la razón por la cual encontré el Cusco, pero yo quiero reafirmar una idea que
que la planteé al inicio de la exposición, ¿no? Esto es producto de años y de siglos en los que los pobladores de la región aprendieron a hacer arte, asimilaron las formas artísticas europeas, les dieron su propia capacidad de recrear estas formas y son los que verdaderamente nos han dejado. Entonces yo he omitido los nombres de grandes realizadores para preocuparnos de aquella producción que hicieron las poblaciones más humildes que nos han legado esto, esperemos